Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas, de como las hemos estado haciendo. ¿Qué fue lo que vimos el viernes? Vimos cómo Jesús nos enseña a no guardar rencor en nuestro corazón contra las personas que nos han hecho algún daño, las que nos han ofendido. Así que a esta gente que nosotros no queremos perdonar, que a veces no queremos perdonar, porque para nosotros es muy grande lo que nos hicieron. La deuda es enorme y no la queremos perdonar, fíjese. Pero recordemos que hubo alguien que pagó nuestra deuda, que era una deuda impagable, y la pagó completamente, sacrificando su vida, por mí, por usted y por el mundo entero. Así también nosotros, así como Él nos perdonó, nosotros debemos de perdonar a los que nos hacen mal. Porque al guardar rencor, nosotros queremos mandar a la cárcel a aquellos que nos han ofendido. Pero el único que va a la cárcel al hacer eso somos nosotros. Somos los únicos que vamos a la cárcel, fíjese. Y estamos cometiendo pecado de desobediencia. Somos desobedientes si hacemos esto a la palabra de Dios, fíjese. Así que si nosotros queremos sanar nuestro corazón, seamos obedientes. Seamos obedientes a la palabra de Dios que nos está aconsejando que perdonemos. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos nosotros perdonadores y que la deuda que nos tienen se la pongamos al Señor Jesús. Que sea Él el que responda, porque Él es un juez justo y Él sí juzga con justicia. Él nos dice que tengamos misericordia, que seamos misericordiosos con los demás, porque nuestro Padre que está en el cielo es misericordioso con nosotros y nos ha tratado con un amor que no lo podemos decir con palabras. Es un amor grande. Él pagó nuestra deuda, que era impagable, dice la palabra. Así que si queremos ser verdaderos discípulos del Señor, demos buenos frutos. El verso 44 dice: porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El 45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí Jesús está derribando, fíjese, un concepto de la teología, un concepto de la religión. Porque hacemos demasiado énfasis en tener la doctrina correcta. Los debates y los pleitos siempre vienen porque nosotros tenemos la doctrina correcta. Y aquí Jesús nos está enseñando, mire, los conceptos de la fe en una manera muy sencilla. Él habla tan claro que cualquiera le entiende. Él dice: el que da el buen árbol da buen fruto, y el árbol malo da malos frutos. Entonces, hagamos un alto aquí y preguntémonos a nosotros mismos. No le preguntemos a los frutos del vecino. Preguntémonos a nosotros: ¿estoy dando yo
los frutos que me pide el Señor que dé? ¿Estoy siendo yo obediente a la palabra de Dios, a los consejos que nos da? Porque nosotros criticamos a las personas que no hacen las cosas como nosotros las hacemos. Queremos que hagan las cosas como nosotros, fíjese, y la criticamos, fíjese, porque tal vez no tiene la comprensión teológica, fíjese, que tenemos, o de los versados del estudio de la Biblia. No hacen las cosas como a nosotros nos enseñaron. Y eso nos molesta, nos enoja, fíjese. Pero la cosa es que tal vez ellos sí tienen buenos frutos. Aunque nosotros pensemos que no tienen la doctrina correcta, al ver a esta gente basados en su intuición, fíjese, puestos por el Señor, ellos tienen conceptos correctos y tienen buenos frutos, fíjese. Puede ser que esa persona sea más justa de aquella otra que está inflada por todo lo que sabe, que piensa que tiene las respuestas de todas las preguntas que hay, pero sus frutos, cuando los vemos, no son dignos del reino del Señor. Y aquí está diciendo el Señor que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre mal, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, dice la palabra, habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que podemos sembrar nosotros en nuestro corazón para que nuestros labios den frutos de alabanza al Señor y agradecimiento, de gratitud, fíjese, para nuestro Dios? Lo que debemos de sembrar en nuestro corazón es la palabra de Dios. Es lo único que convierte el alma, que transforma nuestro corazón. La palabra de Dios. Todas las enseñanzas de Jesús son: haz a los demás lo que quieras que hagan contigo. Esas son las enseñanzas del Señor. Y aquí está cerrando el sermón del capítulo 6. Y el verso 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aquí Jesús hablando. Mire lo que está diciendo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? No es solo de oír, y no es solo de confesar que el Señor es, que Jesús es el Señor. Es hacer lo que Él nos pide que hagamos, fíjese, para ser verdaderamente sus discípulos. Decir Señor, Señor es estar sometidos a la autoridad de Cristo, obedeciendo sus mandamientos. El verso 47 dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, mire lo que dice, os indicaré a quién es semejante. Mire, el 48. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó hondo, dice, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo es la roca. El 49 dice: mas el que oyó y no hizo, semejante al hombre es que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Fíjese. Y esto es lo que pasa con los que oyen, pero no hacen
lo que el Señor está aconsejándonos. Y si nosotros nos damos cuenta que estamos actuando, que vamos en esta dirección, paremos un momento, pidamos perdón y digámosle al Señor que Él nos guíe, que Él nos enseñe, porque a veces nos cuesta mucho obedecer lo que Él nos pide. Y esto, Pablo lo dice en su carta a los Romanos, en el capítulo 2, en el verso 13, mire lo que dice. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de ley escrita en sus corazones, dando testimonio con su conciencia y acusándolos de sus razonamientos. De esto se trata el ser discípulo del Señor, de obediencia, de ser obedientes a lo que Él nos está pidiendo, porque nos lo está pidiendo porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y los consejos del Señor, eso es lo que hacen en nuestra vida, mejoran nuestra vida, nos llevan por el camino recto, fíjese. Él lo dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Está en Juan. Y aquí termina el capítulo 6. ¿Qué aprendemos nosotros? ¿Qué aprendimos de este capítulo? Que debemos de perdonar a los que nos han dañado. Que debemos de ser misericordiosos porque nuestro Padre que está en el cielo es misericordioso y nosotros necesitamos parecernos a nuestro Padre. Y que si decimos que Jesús es el Señor de nuestra vida, entonces debemos de hacer lo que Él nos pide. Debemos de ser obedientes. Y si nos damos cuenta, todos los consejos del Señor se tratan de obediencia. Aquí termina el capítulo 6 y hoy comenzamos el capítulo 7. Y el verso 1 dice, después que hubo terminado todas las palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, donde estuvo viviendo el Señor. Ahí vivió por mucho tiempo. El verso 2 dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo a punto de morir, dice la palabra. Y fíjese que esto que va a hacer Jesús es revolucionario, porque para Jesús, un rabino de esos tiempos, fíjese, estar hablando con un centurión era imposible. Un centurión romano, un soldado del ejército, fíjese, que ocupaban en esos momentos Jerusalén. Recordemos que ese ejército romano estaba ocupando la tierra de Judea. Y estos soldados protegían la seguridad de los romanos, del imperio romano, oprimiendo a Israel. Entonces la actitud que vamos a ver aquí de Jesús revoluciona todo, porque la actitud que tenía un judío en esos tiempos, deseoso de la libertad, que rogaba que se cumpliera la ley de Dios, lo que decía la Torá, porque la ley de Dios decía que ningún extranjero podía gobernar en Israel, sobre el pueblo judío. Entonces la actitud normal de cualquier judío celoso de la ley de Moisés era un odio horrible, fíjese, era actitud de odio contra los romanos. Sin embargo, vamos a ver la actitud de nuestro amado Jesús, que siempre Él nos da un ejemplo perfecto, fíjese. Va a tener contacto con este centurión, pero también pongamos atención en la actitud de este centurión romano, fíjese, porque le va a pedir un milagro al Señor. Mire lo que dice el verso 3.
Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, cómo sería la fama del Señor y cómo se había extendido por toda la región. Dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Mire, una actitud de súplica, de pedir con humildad. No era un centurión romano que hubiera podido ejercer su fuerza o por el puesto que tenía, poder ordenarle a Jesús. Pero no, fíjese que rogándole, dice. Y fíjese que dice que mandó a unos ancianos. Ni siquiera fue él, fíjese. Mandó a unos líderes judíos. Él no quiso ir, dice, porque no se sintió digno. Fíjese. Él no fue directamente al Señor, pero sí mandó a estos líderes ancianos. Y el verso 4 dice, y ellos vinieron a Jesús. Fíjese, le hicieron caso a este centurión y vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto que te pide. Le dicen los ancianos. ¿Cómo este centurión les pudo hablar? ¿Por qué? ¿Por qué estos ancianos judíos le obedecieron a este centurión? Lo dice el verso 5. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Por eso le dice, fíjese. Y aquí, con esto, nosotros recordamos lo que dice Génesis 12. 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hablándole Dios a Abraham. Le da esta promesa, que van a ser bendecidos los que bendigan a su pueblo, Israel. Entonces estos ancianos dicen, en virtud de lo que ha hecho por los judíos, atiéndele, concédele lo que te está pidiendo, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. El 6 dice, y Jesús fue con ellos. Mire Jesús tan lindo. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, aleluya, di la palabra, que es lo único que tiene fuerza, es lo único que cambia todo lo que tenemos en el corazón. Di la palabra y mi siervo sanará. Mire qué fe la de este hombre. Aquel centurión le aclara que no se siente digno de ir a verle, de ir él en persona a pedirle. Fíjese. Y que por eso había enviado a estos ancianos, a estos líderes. Por eso fueron ellos, porque sabían que este centurión amaba al pueblo de Israel. Y lo amaba tanto que hasta les había construido una sinagoga. Aquí lo dejamos, el tiempo me ganó, ya no puedo seguir, pero seguimos mañana y va a ver tan lindo todo lo que nos enseña el Señor. Como siempre, Él enseñándonos con su palabra de una forma sencilla. Mire, sino que de una forma en que podemos entender. Y yo le pido a Dios con todo mi corazón que esa palabra llegue a sus corazones y pueda hacer el cambio, que Él cambie lo que hay ahí en nuestro corazón. Todo lo que no, toda planta que Él no sembró, que la arranque de raíz y que solamente quede la palabra de Él, la palabra verdadera, la verdad
la palabra de verdad que quede ahí en nuestro corazón. Aquí lo dejamos, pero le vamos a agradecer al Señor por las peticiones que Él nos ha hecho el favor de contestar, y las que están pendientes yo le pido que se una aquí conmigo y me ayude a orar para que Él nos escuche y nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor. Gracias por hablarnos verso a verso, y gracias por la enseñanza de tu palabra, porque eso nos ayuda, Señor, a conocerte y a querer estar a tu lado, Padre, y vivir en libertad. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo. Y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote que les quites el velo, para que puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Padre amado, yo estoy orando por Guatemala, Señor, para que tú ayudes a los líderes, para que puedan gobernar con paz y con justicia mi tierra preciosa, Señor. También, Señor, yo te pongo a la Clarita, mi hermana, Padre, para que seas tú quien la sanes. Solo di la palabra, Señor, para que ella pueda ser sanada, Padre. Te lo pido con todo mi corazón. Y, Señor, ponemos en tus manos a Miguel Vides, de 45 años, con cáncer de próstata y cáncer en los huesos, Padre. Ten misericordia de este hombre, Señor. Por Paola, te suplico, Señor, que estés con ella en la operación. Bendice a Madison, que está pidiendo liberación, Señor. Ayúdala, mándale ángeles, Señor. Es una jovencita, Padre, que está gritando por ayuda. Bendícela, Padre. Te ruego por Gabriel. La mamá está rogando para que se aparte del vicio y pueda encontrar el camino, Señor. Ese camino recto tuyo, Padre. Ayúdale, mi Dios. Y te pongo a Leslie, a esta jovencita, para que la sane, Señor. Pon tu mano preciosa. Sánala, Padre. Y estamos pidiendo una bendición para la venta de la casa de la hermana Mirna allá en su país. Toma tú el control de esto, Padre, y bendice a este matrimonio. Por Gabriel, este jovencito con los riñones dañados, para que, Señor, tú lo toques y lo sanes completamente. Es tan joven, no creo que tenga ni 15 años, Padre, ayúdalo. Y te pido, Señor, por sus papás, Señor. Bendícelos, Padre, y ayúdalos a mantenerse juntos, Padre, ahora que hay tanta necesidad en esta casa. Bendice ese matrimonio, a los papás de Gabriel. También te pido por Carlos, para que tú le ayudes y pueda sacar él su licencia de constructor. Por Javier Fernández, Señor, tú lo conoces y yo lo pongo entre tus manos, que son manos de amor. Ayúdalo, Padre. Tú conoces la situación. Protégelo, mi Dios. Y toca el corazón de Alicia, su esposa, llenándola de paz, para que ella sepa que tú tienes tu mano levantada y todavía haces milagros, Señor. También ponemos entre tus manos a la hermana Angelita. Ayúdala con fortaleza, Señor, y salud, la mamá de Domingo. Ayúdalos, Padre, ya que han perdido a la hermana Angelita, a su esposo, y Domingo a su papá. Dales fortaleza, Señor. Ayúdalos tú. Por Dylan Morales, el jovencito de 16 años con agua en el cerebro. Seguimos orando por él y te agradecemos porque tuvimos noticias de que está mejorando, Señor, pero sánalo completamente, Dios mío. Por Iván y Avellán, seguimos orando con fe por su sanidad. Para toda la familia, Señor. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y ponemos a estas personas diagnosticadas con cáncer. Por Jennifer Menéndez, apiádate de ella, Señor. Ana Bermúdez y Héctor Ahumada, con cáncer de hígado, sánalo, Señor. Por José, con cáncer de intestino, apiádate de él, Señor. Por Carla, con cáncer de ovario,
Pon tu mano preciosa, Señor, sanándola. Por Irma Fábregas, ayúdala, Señor. Por Luis Miguel García, tócalo. Sánalo, Señor. Ayuda a esta familia donde hay niños pequeños que necesitan a su papá. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, apiádate de ella, Señor. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos y todo lo hacen con alegría de corazón. Manda ángeles a su casa con un toque de sanidad. Por ese grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti, llámalos por nombre. Ellos son el futuro de la iglesia. También te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Y te pongo a mis hermanas, Señor, a la Clarita. Dale riñones nuevos, Señor. A la Raquelita, destápale las arterias. A la Carol, Padre. A la Susi. Llena esas casas de tus ángeles, Padre, que las cuiden y las ministren. Por Audrey, sánala, Señor, es tu sierva. Por Carlos, por ese viaje que tiene a México, ahora en agosto, llevando bendición tuya, Señor. Llévalo y regrésalo con tu bendición, Padre. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado. Y te pido que hoy que no se siente bien, Señor, tú pongas tu mano sobre él y lo sanes. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan, Señor. Y le recuerden lo que aprendió de niña para que no se desvíe del camino. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado, para que entren y cenen contigo. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio, Señor. Por Aarón, enséñale por las noches y aconséjalo, como dice tu palabra. Por los matrimonios, Señor, tú estableciste la familia, bendícelos. No permitas que el enemigo ponga sus manos sucias ahí, Señor. Y por la audiencia de Guatemala, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe, y pueda heredar así la vida eterna. Porque todo, Señor, lo hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. Mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.